Sí, sí, sí. Se escucha mejor desde hace rato. Sí. Ok, ok, gracias. Dos. Ya estamos grabando. Ya está. Entonces, ¿comienzo? Hasta donde me diga. Desde una bienvenida. Desde... Vale. Bueno, Ricardo, primero quiero agradecerte por recibirnos aquí en tu estudio, en este bellísimo jardín. El maestro Ricardo Parra fue hace algunos años el maestro que me introdujo en el mundo del arte, de la pintura, y pues me enseñó mucho a pintar al óleo a raíz de que mi hijo comenzó con él. Y después mi hijo dejó sus pinturas, sus pinceles, y me dijo: papá, pues vamos a que continúes. Y él me trajo con Ricardo, y la verdad, pues desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de conocerlo, para mí fue muy halagador, dado que tiene una manera muy sutil, muy amable de tratarte. No es una persona que te consienta, sino que te dirige, te guía en lo que es el arte. Entonces, Ricardo, pues muchas gracias por recibirnos. Es un placer, Marco. Qué Muchas bueno gracias. que nos volvemos a ver. Fue un tiempo muy bonito en aquellos años, ¿no? Sí, claro. Estuvo claro. muy padre, tus hijos, tú. Sí, gracias. Gracias, Ricardo. ¿Tú nos puedes contar un poquito sobre tus antecedentes respecto Claro, de la claro pintura? que sí. Yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en La Esmeralda, cuando estaba en San Cosme, en la colonia Guerrero. Estuve unos años allí, en la escuela. Soy autodidacta en un sentido. Me he formado a partir del tiempo, ¿no? Pintando, básicamente, como le decía yo a una alumna hace poco, porque me decía que quería dibujar y que se ve muy fácil, bla, ¿no? Y entonces me decían, pues es que he visto videos que funcionan a Sasa, que funcionan, me parece todo muy fácil. Digo, es que son muy mentirosos, porque en realidad es trabajo. Claro. Y pintar, dibujar o cualquier cosa es trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es muchos años de pintar, muchos años de exposiciones. Y me pasó algo muy curioso. Estuve muchos años trabajando básicamente para exponer, vender obra y moverme en ese sentido. Llegó un momento en que es brutalmente agotador. Es una actividad un poco esquizofrénica, porque es muy íntimo, profundamente íntimo, es algo personalísimo, pero para poder tener éxito económico tienes que hacerlo público. Y tienes que tener otro background, otras maneras, otro modo, ¿sí? Claro. Es complejo. Llegó un momento en que era brutal, o sea, para pagar la renta había que ir a perseguir a quien te debía los cuadros que le habías vendido, ¿no? Es horrible, sí, de veras. O estar pintando y pensando que tienes que pagar la renta, ¿no? Entonces se vuelve fatal. Pero un día, un industrial, un agente sensacional, estaba en el Club de Industriales de Jalisco, su mujer. Entonces él tenía un proyecto muy interesante que quería implementar en su empresa. Lo que hizo fue que, bueno, pues en síntesis, lo que hacíamos era, me pidió a mí que lo hiciéramos, yo daba una conferencia sobre cualquier tema, una vez al mes, un jueves en un hotel, un lugar así, vino, galletas, etcétera, y hablábamos de un tema, pero la conferencia era un tema. Y después de eso, el fin de semana siguiente, con la familia de todos los directores y gerentes y jefes de departamento,
hacíamos un taller en donde los ponía yo a pintar, a hacer modelado, a hacer grabado, a ellos y a sus hijos. Entonces fue exitosísimo. Necesitaba que hubiera muy buen ambiente en la empresa. Era muy importante para él eso. Y le dio extraordinarios resultados. A partir de eso, por eso lo cuento, me empezaron a pedir clases de pintura. Automáticamente las señoras querían clases, los hijos, y ellos también, ¿no? Me acuerdo que este señor, realmente muy rico, genial porque tomó clases, y entonces todos los directores fueron a las clases, ¿no? Pero él llegó el primer día con un equipo de pintura comprado en Garis, ¿no? Me dio mucha risa, nos reíamos, él y yo, de todo el rollo. Con espátulas que en mi vida había visto, pinceles finísimos, todo un equipo. Pintó 2 clases. Porque no tenía tiempo, además no era su onda. Pero se quedó mucha gente. Y fuimos muy buenos amigos. Ya hace mucho tiempo se fue a Estados Unidos. El punto está en que a partir de ahí descubrí una maravilla. Me gusta mucho dar clases. No sabría separar el placer de pintar al placer de dar clases. No los puedo separar porque son uno y otro, pero el hecho de dar clases es maravilloso. Entonces tengo 25, 30 años dando clases y entonces estabilicé mi economía y pinto lo que me da la gana cuando me da la gana. Lo que te gusta. Lo que me gusta. Lo que quieres expresar. Lo que yo quiero expresar, ¿sí? Si en otro momento te muestro, pues hay una variedad de estilos, de maneras. Tengo una corriente, una manera muy personal, pero es propia, punto. Si las vendo, lo vendo, y si no la vendo, no lo vendo, no tengo problema. Ricardo, ¿y cómo definirías Es muy bello eso de enseñar, de lo que tú sabes, lo enseñas a otras personas y de esa forma tú trasciendes, ¿no? A través de la pintura. Podríamos decirlo, bueno, pues es una manera bonita de verlo. Es algo que tú dejas, sí, claro, ¿no? Claro. O que uno va dejando en las personas. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo definirías tu estilo, el estilo de pintar de Ricardo Parra? Soy profundamente expresivo. Soy lo que se llama muy volitivo, muy activo, muy de pintar de golpe. Yo empiezo a trabajar, estoy trabajando en ese cuadro. Entonces son una serie de manchones. Es una especie de paisaje, es un abstracto, ¿sí? No es la idea hacer un paisaje, sin embargo estoy usando el paisaje como pretexto, ¿sí? Meramente como que para que me aterrice. A veces no, a veces es un abstracto completo, o es figurativo, ¿sí? Tengo una serie de violinistas pintados muy expresivos, muy dinámicos. Soy un pintor muy dinámico en ese sentido. Sí. Te diría como nos decías en la clase, ¿no? Pues este cuadro para mí son puras manchas. Ajá, ¿no? eso, Porque de hecho. Siempre me decías, mira lo que está pintando Marco Tulio, son puros rayones allí, que no tienen ninguna forma. Ok. Entonces, esa manera de enseñar tuya, para mí era muy bonita. Al principio sí me causó un poquito de temor, porque me decías, pues estás pintando una forma de mujer, pero pues parecen como patas de rana o alguna cosa así, ¿no? No me acuerdo, pero así Sí. te decía de horrible. Sí, entonces Se está vengando, ¿eh? Eso era algo que yo me quedaba pensando y dije, bueno, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, pero pues también te forza y te motiva a seguir haciéndolo, ¿no? A Claro, tu propio claro. estilo. Claro. Porque sí aprendí de ti que pues cada quien va tomando poco a poco su propio estilo, ¿no? Y no se me olvida en mi primer clase que me dijiste, bueno, yo te dije no sé pintar y tú me dijiste no te preocupes, aquí hago pintar hasta una piedra. Así es. Y un efectivo. maestro, que un maestro diga eso es porque es realmente un maestro. Ok, bueno, sí. Y hago pintar a quien quiera. Sí, Solo hay una premisa. Si la persona quiere, claro. aunque tenga mucho talento. Puede tener mucho talento y facilidad, pero no le gusta. Pues es muy difícil. En cambio, tengo alumnos de una enorme torpeza. Así, torpeza, punto, sin más. Pero les encanta pintar.
finalmente lo que terminan haciendo es espléndido. Es espléndido. Quizás no sea bonito, muy bien acabado, pero es espléndido en otros sentidos. ¿Sí? Es que el arte es así, ¿no? Es una manera de expresar lo que tienes dentro, lo que puedes expresar. Sí, Ahora, si no tienes herramientas para expresar, pues es difícil, ¿no? Como todo. pero todos los seres humanos, digamos, internamente tenemos muchos elementos que queremos expresar. Claro, pero las herramientas son importantes. ¿Y Mira, tener ¿no? un buen maestro? Bueno, es importante tener un buen maestro, es muy importante trabajar. En realidad, el gran maestro es el trabajo. Si alguien trabaja y hace algo que le encanta, pues con el tiempo lo va a hacer cada día mejor, necesariamente. ¿Sí? Si le gusta, si realmente le apasiona, va a dar resultados magníficos. Claro. Finalmente, ¿no? Sí, Así es. yo veía en internet algunas de tus publicaciones, de los trabajos que hacen tus alumnos. Ajá. Y los comentarios, ¿no?, que tú haces, que Sí, exacto. era algo de lo que a mí me encantaba, ¿no? Ok, ok. Te terminaste y leí una que decía, bueno, al fin terminó de pintar el árbol rojo que ella quería. Ok, sí, exactamente, sí. Entonces, es como el maestro está expresando e interpretando lo que el alumno quería o quiere, o el deseo que ella tenía. En Sí, este así caso es. es una persona, es una dama, y tú en poquitas palabras expresaste lo que ella quería o quiso desde el inicio expresar Así es. y plasmar en una pintura, Ujú. ¿no? ¿Qué nos puedes tú platicar en tu experiencia de los, digamos, las diferentes expresiones que hay en la pintura? Digamos, los murales, lo que es la pintura al óleo, las acuarelas, Ujú. las diferentes técnicas que existen. Claro, claro. Sí, bueno, es un mundo, ¿no? Pues te puedes ir a un mural en donde es para contar algo público, ¿sí? Ujú. O sea, vas a contar algo público y lo vas a contar pues como tú puedes contarlo, mayor o menor talento, ¿sí? Verbo y gracia, Diego, ¿no? Diego Rivera. Puedes pintar ese mural pensando en que va a ser algo efímero o pensando que va a durar muy poco tiempo. O puedes pensar que quieres que dure muchísimo tiempo, ¿sí? Y entonces hay una diferencia enorme simplemente en este concepto. Por ejemplo, ahorita está muy en boga y muy fuerte la corriente de muralista mexicana en relación a los grandes murales de Ecatepec y de Iztapalapa, por ejemplo. En Coyoacán también hay, nada más que allá están como muy intensos y tienen una fuerte carga social, ¿sí? Muchos de esos murales van a desaparecer muy pronto, están a la intemperie, ¿sí? Aunque están hechos con materiales más o menos resistentes a la intemperie, son acrílicos la mayoría, ¿sí? Con el tiempo pues se van a degradar por la luz, simplemente por el efecto de la luz constante. Pero bueno, es la idea, ¿no? Y probablemente encima pinten otros. Pasa un poco como pasa con los espectaculares. Sí, yo creo que trabajan con este concepto. Muchas cosas son pegadas, hechas en el estudio y después montadas. ¿Sí? Otras no, otras son pintados directamente. Hay unas pinturas acrílicas de bote, de spray, con el que empezó el graffiti. ¿Sí? Fue vaciado porque empezó con el graffiti y estas letras locas y esos que no dicen nada, pero dicen cosas, ¿no? Para el que lo hace. Y se ha ido perfeccionando. Hay cosas que dices, qué bruto, extraordinariamente buenas, hechas con puro spray, con pura pintura de acrílico, ¿no? Y una serie de mecanismos técnicos, ¿sí? O con pincel. Es genial ver, por ejemplo, alguien trepado en el andamio, pintando y al mismo tiempo con el pincel terminando así los toques. Es brutal. Están haciendo cosas geniales. Mencionaste una palabra que es social. Social viene pues de la palabra sociedad y es algo que reúne a una comunidad. Los grandes, la gran corriente muralista, yo
leía que pues nació alrededor del 1920 con, como tú mencionaste, Diego Rivera, José Clemente Orozco, a raíz de que querían reivindicar un poco lo que había pasado en la Revolución Mexicana, y que estos bellos cuadros estaban dentro de algunas casas, de personas con recursos económicos más altos, ¿no? Y que la clase social un poco más baja no tenía acceso. Entonces se creó una corriente en la que el secretario de Educación Pública en esas fechas reúne a algunos pintores y crean la corriente del muralismo, Así el es. muralismo mexicano, y en donde ellos integran realmente el concepto de la parte arquitectónica con el concepto de la pintura, y hacen una integración que, como tú mencionaste, es que va a perdurar por mucho tiempo, porque utilizaban materiales que eran más perdurables, ¿no? Y que hasta la fecha existen. De hecho, usaron los mismos materiales que usaron los romanos, los cretenses, los mayas, ¿sí? O sea, hay murales hechos al fresco, antiquísimos. Acá, para un ejemplo, están los murales de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel. Si uno compara el mural de 1970, el mismo, el de la Capilla Sixtina, está como grisoso, como sepia, incluso parecería que ese era su tono natural. Los limpian, no repintan, limpian, y ¡bum!, sale una cosa increíble de color y de fuerza, y de colorido sobre todo, porque son frescos. Es una técnica que la pintura penetra en el muro, penetra en la pasta del muro, y ahí está. Se podrán maltratar, lo que tú quieras, pero incluso golpear, la pintura está adentro. ¿Sí? O sea, es algo extraordinario. Los murales de Diego, de Siqueiros y de Orozco probablemente duren 1500, 2000 años. ¿Sí? Todos los murales que están en el exterior de todo ahorita que en este momento, pues van a desaparecer. Pero están hechos con esta idea. Platicábamos sobre los murales, los frescos, que son antiquísimos, y los nuevos murales que están hechos con otras técnicas y otros materiales. Y por otro lado también hablábamos de los grafitis y los aspectos sociales implícitos en ellos. Entonces, en mi opinión, yo pienso que un graffiti, es una forma de expresar, o de que alguien dice, aunque son rayones, aquí estoy. Sí, esa es la función, claro. El graffiti es básicamente eso. Es una necesidad de decir, ¡hey, aquí estoy! Ahora, eso no quiere decir que esté, porque son tan mecánicamente iguales, tan repetidos, que simplemente es como en los baños de las escuelas secundarias. Aquí estuvo Pedro, ¿no? O sea, pues me cuidé de... No, eso es parte de la psicología del mexicano. Eso es parte del ser humano. Es decir, aquí estuve. Hago el corazoncito en el árbol para poner que aquí estuve con mi novia, ¿no? Hay grafitis antiquísimos, ¿sí? Sí. Incluso hay grafitis, un grafiti increíble, pues llamámosle grafiti. Parece ser que en uno de los lo acabo de leer, ¿cómo se siente el rey? En el trono de un rey de Inglaterra, hicieron unos grafitis atrás, en su momento, en un X momento, y los conservaron, así como están. Alguien pintó cosas y rayó y hizo cosas y ahí lo dejaron. O sea, son expresiones humanas de una necesidad de expresar, aquí estoy, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Algo que me sucede con los murales de toda esta zona, aunque hay algunos muy conocidos y famosos, Pedro Peña creo que se llama uno de ellos, no tengo mucho el conocimiento porque hay una parte donde no se trata de hacer publicidad ni artistas, se trata de hacer obra pública, obra para los demás. Se dan por bien servidos con que tengan una pared donde pintar.
Y eso es extraordinario, porque es una generosidad brutal, porque implican un trabajal de locos, de tiempo, de esfuerzo, de conocimiento, de todo esto. Desde el punto de vista del pintor o del grafitero en este caso, Sí. pero a final de cuentas es un pintor. Sí, son pintores. Y todos, eso satisface la visualización y que expresa su arte para que otros lo vean y lo admiren y hagan una comunión, ¿no? sí. Así es, y de hecho se hace. Se piensa, y está hecho mucho de esto, está incluso empujado, porque son lugares muy violentos, de gran pobreza y con muchas dificultades, ¿no? Y entonces es una manera de abrir espacios más libres, más bellos, ¿no? No resuelven el problema de fondo. El problema de fondo es la pobreza, esencialmente, ¿sí? Después de la pobreza, todo lo demás es el resultado. Y la pobreza nos lleva a la delincuencia. Obviamente, o sea, cuando un chavo tiene 18 años, es fuerte, es un poco listón, es un chico listo. Y su papá es obrero y trabaja desde hace 50 años en un lugar donde le dieron 2 patadas y 3 pesos después, pues no tiene ganas de trabajar en una empresa. Y sabe perfectamente que con 3 cositas que hace, gana lo que su papá gana en todo el mes. Es un drama, porque los sueldos son miserables. Entonces, pues la delincuencia es obvio, ¿sí? Pero O sea, el principal rubro es la pobreza. es la pobreza. El rubro principal de todo lo que sucede es la pobreza. Si no hay reparto si el beneficio económico no se reparte, pues va seguido peor, ¿sí? En todo el mundo, no es México, es el mundo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que el arte, en este caso la pintura, pueda llegar a este estrato social? El arte como lo conocemos, como es lo que yo hago, por ejemplo, lo que tú haces, con lo que tú pintas, es lo que la mayoría de la gente, o hasta un chico, vamos a decir, de condición pobre, pinta. El arte es para que tenga, más bien, para que haya beneficio y haya utilidades, es un asunto de élites, es un asunto de riqueza, siempre. Desde siempre, el arte en el sentido mayor es algo que solamente lo detenta el poder. Me encantaría, incluso es algo que traigo por ahí. ¿Qué tal si empezamos a comprar arte de 500 pesos, 600 pesos, 400 pesos, 800, 1000? O sea, hacer que la gente coleccione pintura como una cosa de un placer tener. Tengo una pared donde voy coleccionando cosas que me interesan. ¿Con qué finalidad? Para acercarlo a todos. Pero cuando uno de esos que vendía a 1000 pesos y entonces resultaron muy padres y lo publicitaron, de golpe se vuelve muy famoso. Y de golpe un cuadrito de 1000 pesos que vendía ya vale, tú por ejemplo, tú o cualquiera o yo, oye, no, mira, ¿cuánto? No, te doy 5000 por él, ¿no? Sí. Pues automáticamente sube el precio. Y otra gente dice, no, espérame, el de la galería dice, no, espérame, no, yo te los compro todos, te los compro en 20,000 cada uno. Y pues lo va a vender en 60,000. ¿Y a quién? Pues a niveles más altos. Y se disipa el asunto. Hablando de Pues del pinturas, arte, de cuadros. de pintura, sí. Ahora, visto desde el otro lado, Pero los que están afuera en la calle. esos no. Por eso es tan importante. Hay un ejemplo en Pachuca en donde tú dices, es un lugar, se ve la imagen, es un lugar muy pobre con muchos problemas de delincuencia. Y tú ves el caserío inmenso, todo el cerro de las casitas, con una serie de colores de un alegre brutal. No son murales en el sentido de como en Ecatepec, son más bien colores. Ese puro hecho les va a dar una actitud y un consentimiento, una interioridad a las personas que los va a beneficiar necesariamente, ¿sí? O sea, la belleza calma, la belleza cultiva, la belleza hace un bien al individuo. Ahora, si todo es negro, sucio, puerco, gris, tienes que luchar contra eso desde dentro de ti, porque ahí está gris y feo,
Pero si está alegre y bello, blanco, limpio, va cambiando. Ese es otro rollo, porque esa es la teoría del color. Es muy profundo. El color puede cambiar la vida de la gente. Depende qué color tienes enfrente, cómo te vistes, qué ves. No es lo mismo este verde ahorita a estas horas, este color, nos da una alegría natural, automática, ¿no? Sí. Es como, y es eso mismo, ¿no? Cuando hay muros pintados con colores que generan alegría interior, beneficia hasta el ratero que va a asaltar a alguien. ¿Sí? Dijiste algo muy importante, que la belleza es amor, el arte en sí son colores. Sí, así Entonces esos colores son amor. Así es, ¿Sí? así es. Y nosotros sabemos, al menos en lo que yo he estudiado y experimentado, es que bueno, nuestro cerebro está particionado en dos partes, ¿no? Una que es analítica, la que suma, resta, multiplica y divide, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos el cerebro, la parte del cerebro que es netamente creativo, que ni sabe sumar, ni sabe multiplicar, ni sabe dividir, ni nada. Sin embargo, yo recuerdo que cuando iba a tu estudio, tú tenías allí unas mesas con café, té, galletas, unas galletas muy ricas, por cierto. Pero yo decía, ¿por qué las tiene? Pero después de estar ahí 3 horas, como tú dices, concentrado, pintando, rodeado de la naturaleza, a mí me daba hambre. Y yo decía, bueno, pues me iba a la cafetería. A la cafetería. Y yo decía, ¿por qué me da hambre? Después estuve tratando de explicármelo y entendí, pues lo que estoy haciendo es trabajar a mi cerebro, pero el cerebro que no trabaja, que casi no trabaja, ¿no? O que no hacemos trabajar, los que no somos artistas. Entonces, pues esa parte de mi cerebro se cansa. Sí. O hace que todo mi organismo se canse, ¿no? Y es algo que no vemos y no desarrollamos. Claro. Que creo que debemos de tener un equilibrio. No sé tú qué Sería el ideal. Ahora, por eso te dije así, porque los industriales, los directores que más éxito tienen son los que saben utilizar los dos cerebros. Porque en realidad lógico, el racional, lógico verbal, que mide el tiempo, critica todo el tiempo, porque su función es criticar. Es ver qué peligro hay, si está bien puesto, si está correcto, si la luz, si bla, 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 está en lo que debe ser. Por lo mismo, de ahí se pasa rápidamente a criticar todo. Criticar todo genera un cansancio enorme, ¿sí? Porque todo es criticable. Claro. ¿Sí? Que si la panza de no sé qué, que si la ropa no sé qué, que si bla, bla, bla. Y algo que es muy criticable es a ti mismo. Entonces te la pasas criticándote en muchos sentidos, ya te equivocaste, ya dijiste aquello, bla, toda una serie de cosas. Sin embargo, el cerebro, el intuitivo, el otro, no le importa la crítica. Lo que le importa es otro tipo de cosas, es intuitivo. Los mejores directores de empresa, los mejores científicos, los mejores políticos son los que tienen una intuición que dejan fluir y se dan cuenta de cosas que no se ven con los números. Entonces, hay quienes son muy derechos, muy cuadrados y pues no pasan de ahí, ¿sí? Porque están muy cerrados en ese rango. Pero tantito te abres y te encuentras en lo mismo que tú haces, grandes cosas que puedes hacer. Por eso el arte es tan interesante, especialmente las artes visuales, porque fácilmente entras a esa parte del cerebro. Hay una alumna mía que es financiera. Entonces dice, no sabes lo que es sentarme 3 horas y no estoy criticando a nadie, no estoy juzgando nada, no hay números, no hay nada. Estoy simplemente en el color, en la forma, en el objeto que estoy. Y descanso horrores. Sí, efectivamente. Ahora, se medita con el hemisferio mismo, el derecho. Las intuiciones sobre eso, el arte es obviamente sobre esas ramas, pero los resultados intuitivos son por ahí. O sea, no es mentira de que es uno o el otro, siempre manejamos todo, siempre. Simplemente tú manejas un coche con el hemisferio derecho,
Manejas el coche con los ojos, no manejas con los coches con el cerebro, lo manejas con los ojos, espejos y todo lo ves a una velocidad brutal, ¿no? Es una demostración de que cualquiera puede dibujar. Oh. Si tú manejas un coche, puedes dibujar perfectamente. Manejar un coche es mucho más sofisticado. Sí, es cierto. Sí, Más complicado. es más sí, complejo. porque es inverso, ¿no? Sí, Todo es todo es inverso y además todo es a velocidad enorme, rapidísimo. En cambio, el dibujo es lo mismo, es comparar, ver esto con aquello, es comparar. Muy interesante eso, esa parte es muy, muy padre. Sí, yo recuerdo que nos enseñabas a hacer las paletas de colores o los opuestos. Así, el círculo ¿No? cromático con El los círculo- colores el círculo complementarios. cromático, Sí, con los complementarios. así es. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué los complementarios? Ahora los entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo en la vida es como, es dual, Es dual. ¿sí? Sí. Es blanco y negro. Mm. ¿Qué nos podrías tú decir? ¿Qué me podrías tú decir al respecto? El mundo es contrastante, es una cosa y otra. ¿Sí? Por ejemplo, estás pintando algo y en un momento dado quieres darle luz, pero si no hay atrás cierto grado de oscuridad o de contraste oscuro, esa luz no va a brillar. Tiene que haber algo de atrás que permite el brillo de esto y viceversa. ¿Sí? Un color amarillo se estimula con el contrario, ¿Sí? que sería el violeta. ¿Sí? Y esto tiene una de variables impresionantes, ¿no? Bueno, ni tantas, o sea, son unos cuantos elementos que se multiplican, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, el contraste y la dualidad pues, es fundamental, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, en el arte surrealista de Dalí. Cortamos aquí, Sí. porque se nos calentaron las cámaras. Se calentaron Entonces hay cámaras. que dejarle espacio. Pero bueno, Ricardo, estábamos hablando sobre los opuestos, ¿no? Ujú. Y estuve leyendo un poco sobre la obra de Salvador Dalí. Ujú. Salvador Dalí también tiene, independientemente de sus pinturas, pues tiene sus esculturas, tiene algunos murales, Ujú. ¿no? Pero en su concepto hace un concepto de opuestos, precisamente, Ujú. ¿no? Es un concepto opuesto entre lo que es la paranoia y lo crítico, Ok, ¿sí? sí. Entonces, en lo personal yo no soy un pintor así con la experiencia que tú tienes, un artista como tú eres. ¿Qué nos puedes decir al respecto del surrealismo y de esos opuestos de Dalí? De Salvador Dalí. Salvador Dalí es un personaje fuera de serie, o sea, totalmente otro rollo, que coincide con una serie de cosas. Aparece el surrealismo con Breton y ese grupo, ¿verdad? Pero esto viene desde antes, con Nietzsche. Con Nietzsche. Hay una parte donde hay todo el siglo XIX es demasiado, le dan un enorme valor a lo intelectual. El cuerpo se anatemiza y todo es como muy, es hemisferio izquierdo, lógico y racional en extremo. Llega un momento en que todas las corrientes son para zafarse de eso, ¿sí? Empiezan los impresionistas, ¿sí? En donde empieza a haber más libertad, más necesidad de expresarse de otra manera, menos ortodoxo y menos marcado por leyes y normas, ¿sí? Para los 20 más o menos aproximadamente aparece Breton y el grupo de los surrealistas, y lo que hacen es que simplemente hay toda una beta del subconsciente manejado por Freud, ¿sí? Pero que se junta con enorme talento, porque Dalí es un caso como Picasso fuera de serie. Son seres que coinciden con el tiempo, coinciden con ciertas cosas y se da un efecto, ¿sí? Hay un ejemplo de Dalí que me parece maravilloso. Dalí se duerme, es la siesta, con una campana en la mano, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento que se le zafa la campana, se oye y se despierta.
y entonces recuerda que estaba soñando. O sea, se forza a recordar lo que sueña. De hecho, lo deberíamos hacer, si quisiéramos saber de nosotros mismos algo, deberíamos de hacerlo. Deberíamos de recordar nuestros sueños y apuntarlos. Sin más, sin juicio. Así es. Y ya que los tienes escritos, hacer un análisis de tu vida, o sea, qué has vivido, qué estás viviendo, cuál es tu profundidad interior, en dónde andas, ¿sí? Que no te das cuenta aparentemente. El sueño te va a platicar, ¿sí? Te va a platicar cosas. Si eres perceptivo y tienes como la habilidad, te puede decir muchas cosas de ti mismo, de qué hacer, qué no hacer, qué apoyar, qué no, o sea, te habla de ti. Entonces, lo que hace Dalí es eso, ¿sí? Ahora, además es un tipo intelectual muy rebuscado. Muchos de sus escritos son así cansantes, porque son muy, en pocas palabras, muy mamones, Claro. ¿sí? En todo lo que dice y explica, y entonces para acá y para allá y bla, bla, bla. Mucha crema a sus tacos. Nada más que sus cuadros, que es lo que vale, no tienen un desperdicio de nada. Todos tienen una lógica plástica extraordinaria y tienen algo que siempre nos va a generar a los seres humanos pues el poder del arte en el sentido de la manufactura bien hecha. El arte en realidad quiere decir arete, que es lo bien hecho de algo. Por eso hay un zapatero que hace arte, en la medida de su capacidad para que esos zapatos sean más allá de lo convencional, pues se vuelven más atractivos, ¿no? Igual un muralista, igual un pintor, igual quien sea, es capaz de dar más allá. Dalí, mira, platican muchas cosas de Dalí sobre que era un tipo excéntrico, extraño y bla, bla, bla. Era un monje, vivía pintando probablemente 14 horas al día. O sea, era gente que, si tú ves su catálogo y la calidad de sus cuadros, era un tipo que se pasaba pintando todo el tiempo. Y de vez en cuando salía a hacer propaganda. Todo lo que hacía afuera era para generar ventas, para generar ruido, para generar publicidad. ¿Sí? Todo eso tenía esa finalidad, pero el tipo en sí se la pasaba pintando. Cuando tú ves el catálogo de este vuelo, olvídate, pintó horrores, ¿sí? Diego Rivera es igual. Diego tiene hasta donde me acuerdo yo, tiene el tiempo pintando más largo, así censado, 36 horas, en los murales de la Secretaría de Educación. ¿Sí? O sea, porque hay una actitud muy metida en el asunto de lo que hacen, es la pasión. Sí. Y es la diferencia, es trabajo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es trabajo, pero para trabajar así es porque te encanta. No lo sufres, te es natural hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahora, todo esto está imbuido con el surrealismo, está imbuido por todas las teorías psicoanalíticas y todas las teorías del subconsciente. Eso que mencionabas al respecto de la interpretación de los sueños es algo de Sigmund Freud, ¿no? Sí, claro. La interpretación de los sueños. Así es. Sí. De eso viene. O sea, es una cadena de cosas que se van juntando, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber una forma, o sea, de golpe, Magritte, por ejemplo, un surrealista, pone a un personaje con una manzana aquí. Es todo. Es un retrato. Entonces no se ve más que las orejas así, y el bombín y la manzana. Una manzana perfectamente hecha. Esto juega el doble juego, ¿no? O un tipo con una serie de tipos con una sombrilla volando como si fueran globos. O sea, pero se vuelven retruécanos o juegos de la mente que nos parecen simpatiquísimos. Ahora, últimamente yo fui a ver, no ni tan últimamente, la exposición de Magritte y me di cuenta que había una especie de desilusión. ¿Por qué?
porque ellos son los pioneros en muchos sentidos. Pero pues gracias a ellos, todos los demás, los jóvenes, empezaron a destapar ondas y entonces han hecho cosas pues, de otro tipo, mejores incluso. Los publicistas, los diseñadores, han hecho cosas pero impresionantes, pero no tienen la fama ni tienen el momento justo. ¿Sí? No es lo mismo ser... O estar dentro de la corriente. Bueno, aparte de todo el mercado, todo lo que implica el mercado, ¿no? Es como las babosadas impresionantes de Dalí en relación a los edificios. O sea, tiene cosas muy simpáticas, pero puede hacer lo que le da la gana. Y eso se va a vender, punto. Pero como tú decías, son cosas bellas. No, He visto edificios creados por Dalí, en donde fusiona la arquitectura, que pues es arte también. Sí. Con el concepto de con los sus balcones. obras, ¿sí? Sí, claro, sí, ¿no? Y los va integrando, y a mí me gustan mucho porque los integra tal como los hace Diego Rivera o Orozco en México, sí, así es. que integran toda la estructura arquitectónica. Claro, como a el sus Anahuacalli, por murales, ejemplo. sí. Exactamente, sí. ¿No? Ahora dije babosadas, pero hay parte de todo esto que es un poco tomada de pelo, que es un poco... ¿Por qué? Porque lo que se trata muchas veces es de jalar la atención, de escandalizar. En el fondo, en otras cosas está su verdadero arte. Esto otro es como escandalizar, hacer grandilocuente lo que no necesita ser grandilocuente. Lo que va a pasar a la posteridad son obras encantadoras y finísimas que tiene Dalí, ¿sí? Y otras cosas que ahí van a estar como grandes cosotas, ¿sí? Pero eso está bien, o sea, no hay problema, Claro. ¿no? Es parte del asunto, es parte del juego, vamos a decir. Sí. Es como un juego, ¿no? Es un gran juego de mercadotecnia. Y mira, Ricardo, recientemente yo visité un país y casualmente esta semana, pues es la semana de los murales en esta ciudad. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Dice, es que se hace un festival y este es el festival más importante ahora en el mundo, aquí en Montreal, en Canadá. Llegan artistas de todo el mundo. Obviamente tienen que someter sus obras o sus proyectos a un patronato, que es el que va definiendo, porque es como ellos tratan de crear una integración a través de sus pinturas, de sus murales, de la comunidad, de los acontecimientos, y de ir integrando toda la diversidad de personas que existen en estos lugares, o de la naturaleza, etcétera, para ir integrando todo. Claro. Me mencionaste que efectivamente no son frescos y son murales que se tienen que volver a repintar, yo no sé. Creo, sí. Pero se ha dado esa corriente, estaba viendo que se da esa corriente ya prácticamente en todo el mundo, y cada vez los murales se van haciendo más grandes, claro. Mucho más Sí, grandes. Y es como una tendencia del ser humano, o no sé qué Claro. opinas al respecto. No, es natural. Y lo más probable es que van a empezar a ver murales virtuales. O sea, paredes ya incluso creo que hay, que generan imágenes perfectamente ahí y se quedan estructuradas o interactivas, no sé, algo así va a empezar a ver. Ya está viendo, ¿sí? Hay me acuerdo que veía yo una filmación de algo en China, que de golpe del edificio sale un dragón y va, viene, sube, baja. Pues eso es un acto visual, es arte. Es que arte vamos a decir, es arte, todo es arte. Es que todo es arte. Todo es arte. En un sentido, o todo es artesanía, todo depende cómo lo veas. Pero ¿consideras tú que ese tipo de artes, porque los chinos, al menos en China, lo hacen a través de drones y con mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología. Mucha tecnología. ¿Llega a sustituir esa pasión, ese amor? ¿Y cómo visualiza una persona los colores? Al menos por inteligencia artificial, o
esa técnica pueda sustituir al sentir del ser humano. Estamos en un vericueto muy extraño, porque ¿se puede sustituir al ser humano? Pues creo que se puede sustituir, pues ya lo están sustituyendo. Hay fábricas que fabrican todo con mecánicas. Es un poco estúpido el Pero asunto. hablando del arte, Igual sí se puede, si es negocio se va a hacer. El problema es que es negocio. El negocio, mira, se habla de que el mundo está en manos de el comercio, los comerciantes, ¿sí? En la antigüedad, en algunos pueblos, el nivel más bajo era el de los comerciantes, ¿sí? Porque lo único que ven es utilidad. Wall Street y todo eso son meramente comerciantes, lo único que ven es utilidad. Y lo único que cuenta es la utilidad. ¿sí? Y mientras eso prevalezca, pues el mundo se va degradando. Ay, va a llegar, el mundo es muy viejo, la humanidad es muy vieja y va a venir cambios. Se destruyen cosas y aparecen nuevas cosas. Seguramente no nos va a tocar. No nos va a tocar. No, probablemente. Entonces es parte de la idiosincrasia del ser humano, ¿sí? Ahorita lo único que prevalece es la lana, punto. El dinero es lo único que cuenta, en realidad, ¿sí? Ni siquiera lo que fabricas, es lo que vale es el beneficio. Y ese es el drama. Y todos los problemas que existen en ese momento son a partir de ahí. Ahora, el arte está ahí. Alguien tuvo que hacer esta figura, ese dragón, esta programación. ¿Desde dónde? Desde su propia inteligencia, desde su propia capacidad. Porque los aparatos no trabajan solos. En realidad hay alguien atrás siempre, invariablemente. No importa qué tan artificial se ve el asunto. Y muy probablemente empiecen a hacer pinturas a nivel artificial. Sí, pues ¿por qué no? Pues se hacen cosas más sofisticadas que en la pintura. Y además, como hay ciertas, o sea, la computadora entiende las leyes automáticamente del color, las leyes de la intención, y si copia un poco el estilo, la intención de diferentes pintores, ¿verdad? Pues puede construir una serie de cosas perfectamente y quedar una cosa que te quedas helado, ¿sí? Llenarla de algoritmos, digamos. Pues en realidad, ese sería el punto. Ahora, ¿es peligroso? Sí, es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Para qué trabajamos? ¿Para los seres humanos o para hacer dinero? ¿Para qué queremos la humanidad? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón de? ¿Sí? O sea, el punto es ese, en el fondo no hay más que ese. O sea, ¿importan los seres humanos? ¿Importa que alguien tenga una actividad que hacer que le dé beneficio a su propia vida? ¿O no, eso no cuenta? Lo que cuenta es qué beneficio que da esa persona. El problema es un juego dual. Hablando de lo dual, Quiero interpretar que los aspectos materiales están cubriendo a la parte artística. A la parte emocional, artística y de todos tipos. Digamos que la parte creativa de nuestro cerebro está siendo aplastada por la parte más cuantitativa. Como te decía, la que suma, resta, multiplica y divide. Pues podríamos verlo desde esa manera, claro. Es muy difícil, es un asunto muy complejo. Desde luego. Sí, bastante complejo, sí, pero nos está afectando a todos los niveles. ¿Sí? El arte es vamos a decir, ¿qué veo yo? Pintar es un acto humano. Así es. Que lo que yo pinte tenga valor o no es irrelevante. Me digo a los alumnos, lo que importa es tu experiencia de ser vivo con esa materia que es pintura, que es el lienzo, tus habilidades y ese trabajo de voy y vengo. ¿Sí? Yo pongo una raya acá, negra y azul, pongo otra acá, estaba blanco. Se me ocurre, no es que lo traigo yo en la mente y voy a poner no, se me ocurre, pongo una raya así y otra así. Esto automáticamente
en segundos me rebota a mí, que a su vez me va a hacer reaccionar a eso que puse. Y entonces actúo sobre ello. Al poner eso yo, eso mismo que acabo de poner me rebota a mí y me va a hacer actuar. Y es un ir y venir. Cuando tú pintas algo, es un ir y venir, ir y venir. Aunque estés copiando, aunque estés copiando algo que quieras hacerlo lo más parecido, es un ir y venir. Y es una actividad humana que se vuelve una experiencia extraordinaria, ¿sí? Ahora, si de lo que se trata es de vender cuadros, pues no sé, a lo mejor me acuerdo una vez que vi una china, se veía una china reproduciendo un Van Gogh en los girasoles. Extraordinariamente bien, extraordinario. Y entonces la cámara se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Está llena de cuadros, el mismo cuadro, el mismo girasoles idénticos. O sea, es otra experiencia. Ahora, ¿es una experiencia humana? Claro que es humana. ¿Es válida? Sí, es válida. Pero como les digo, ¿vale sombrilla cuánto vale o qué tan talentoso está o qué? Lo que importa es tu experiencia. Tu experiencia con lo que haces. Que eso es el punto. El verdadero punto es qué haces con tu existencia, qué haces con tu experiencia, qué haces con lo que haces, cómo lo vives. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, Ricardo, perdón que te interrumpa, pero estoy viendo tu cuadro. Ajá. Sí, el vas a cuadro, sí, proyectar, estoy proyectando ahí. vas a proyectar. ¿Nos podrías decir que Es un cuadro, tienes en realidad la pintura abstracta es un poco tomada de pelo, en el sentido de abstracta, porque no hay nada abstracto, todo tiene sentido. Lo que pasa es que en el fondo la Mona Lisa o ese cuadro tiene... Si quieren lo ponemos aquí un poquito más enfrente para que... O me paro yo ahí, Como guste. como que es mejor me paro, ¿no? Sí, o no, Sí, párate. ¿sí? Para que estén Sí. los dos. O la cámara no te funciona, ¿sí? No, sí. Digo, no más, perdón. No, esa se gira siempre. Sí. Es un poco, sí, no, todavía no, ¿verdad? ¿Listo? Sí. Lo que hay que entender siempre es que hay textura, color y composición. No existe otra cosa, en una pintura no existen más que esos tres elementos. Entonces, una pintura abstracta tiene composición, ¿sí? Que es la forma en que está ubicado este espacio y todo el conjunto. Eso da una composición. El color pues está implícito y la textura es esa sensación o rugosa o lisa que tiene la pintura. Llámese Mona Lisa, llámese quien sea, ¿sí? O llámese cualquier cuadro, no tiene más que esos elementos. Entonces, aquí que me enfrento al pintarlo con una necesidad orgánica prácticamente, ¿sí? Intelectual, orgánica e intelectual y emocional, de expresarme con colores, con la textura y con los colores. Y entonces empiezo a construirlo y entonces ahí busco la composición, ¿sí? Es tan importante esta zona, es evidente que es un paisaje, nada más que no pretendo hacer un paisaje, ¿sí? Con nubes, sino vamos a decir, el conocimiento que tenemos de un paisaje lo utilizo para dar algo que me intuye paisaje. Y para eso uso colores y no es lo mismo poner esta raya aquí a este color acá, que después se perdió, era más plastoso. Entonces estoy en esa lucha, ir y venir con el cuadro. Es un placer. Es una lucha contigo mismo. Es una lucha conmigo. De qué quiero lograr, porque también es mentira de que el artista está pintando y está mirando dentro de su cabeza lo que está pintando. No, hombre, es como decir que un novelista está copiándose lo que está, la mente está, y entonces él está copiando. No, son intuiciones, estás escribiendo y al estar escribiendo están viniendo otras cosas y hay una guía que tú tienes. Igual la pintura. Tú tienes una idea básica y sobre eso te vas. Y sobre eso, al poner por ejemplo, ahorita metí esos azules allá
y me comí una serie de colores que había acá. Entonces voy a tener que trabajar porque no me gusta cómo se ve. Aquí se me hizo una quebradura el material. Pero a lo mejor lo dejo, no lo sé. ¿Sí? Puede quedarse, no lo sé, porque tampoco sé. No es algo que ya tenga yo prehecho. Sino, Entonces ese es el arte, eso es la libertad. De alguna manera, Leonardo da Vinci, para irnos al extremo de los extremos, Leonardo da Vinci se aventó, creo, que no hay cada mentira al respecto de todos los grandes, pero se aventó 25 años con la Mona Lisa. Era un cuadro que traía siempre, y le ponía y le hacía, y básicamente lo pintó con los dedos. O sea, esfumatos que tiene la Mona Lisa que están claramente puestos con los dedos así, pero eso era su orgasmo, su placer, ¿sí me entiendes? O sea, seguramente, tener su cuadro ahí, ¿no? No Era por un ser, placer orgásmico. de alguna manera, así es, ok. Voy a definir el arte como un placer orgásmico. Pues sí, de alguna forma. Es que, mira, si algo no haces con todas las ganas, ¿de qué sirve? Pues sí. Si ellos no hacen su filmación con todo el interés y gusto y pues no. Ya. Lo que uno hace, hay que hacerlo así, ¿no? Qué bonito. Y en la pintura es ese, el arte es ese, es lo que yo, incluso es lo que enseño, Claro. en realidad. Sí, ¿Sí? sí. Mucha gente está peleada con, es que no tengo talento, es que no me sale bien, es que soy no importa, te lo tendrás. Si te pones a pintar y a dibujar, al rato vas a hacer cosas muy buenas. Eso lo aprendí de ti, ¿no? Ahora te digo, sí pinto, me termino de comer y agarro mi libreta y empiezo a dibujar, porque descubrí en Alemania unos lápices de color de una compañía de allí. Faber-Castell, Ajá. son buenísimos. Pero tienen como un óleo, pero tú los puedes mojar en agua y te marcan y después le pasas la brocha y te haces la acuarela. Es acuarela. Es acuarela, Es acuarela. acuarelo se llama. ¿no? Sí. Entonces a mí me encanta porque yo puedo dibujar Y luego le y metes después ya le meto el agua a donde yo quiera, Claro. a donde yo sienta mi placer orgásmico. Claro. ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces a mí me parece fabuloso porque es una tecnología y estudiando decía, bueno, es una tecnología de los años 60, Por ahí pero anda. apenas ahora vendrá unos 10 años quizá, promocionándolos un poco más fuerte. ¿no? Sí. ¿Qué Ahora los opinas de ese tipo de tecnología? No, maravillosa. Por ejemplo, cuando lo descubrí es sensacional. La acuarela tiene un encanto. La acuarela es libertad, es dominio, es frustración, es muchas cosas, ¿sí? Es rapidez, es detalles finísimos, muchas cosas. El lápiz de acuarela, sí, es extraordinario porque te permite ciertos detalles muy finos y luego le metes tantita agua y se funden. Así es. Eso es extraordinario, es magnífico. Para detalles para muchas cosas. Incluso puedes rayonear y luego le metes o los puedes encimar y empalmar y te genera una serie de efectos muy, muy bonitos. O sea, la acuarela es una cosa extraordinaria, ¿no? Y el lápiz, fíjate, el lápiz a color es algo muy, muy sofisticado, ¿sí? Porque son puros planos que se van entremezclando. Esta niña Bárbara, que fue maestra mía, no maestra mía, sino fue maestra de la escuela, es extraordinaria como dibujante de lápiz de color. Y es una habilidad que se sorprende. Se requiere un gran dominio del dibujo para el lápiz. Ya. Ahora, el lápiz acuarela es otra cosa, porque te permite otros juegos. Sí. ¿Sí? Es muy padre. Ricardo, y normalmente finalizamos nuestras entrevistas con un mensaje, en este caso de un artista, hacia la comunidad a la que va a llegar esta entrevista. Ok. ¿Qué nos puedes decir? ¿Me enfrento allá? ¿Directo? allá, Sí, aquí. allá, ok. Yo les diría que simplemente disfruten lo que hagan. Y si van a dibujar, disfrútenlo. Olvídense de qué bonito, qué feo, que no. Disfruten el hecho de hacer. Hacer algo con placer vale la pena en todos sentidos. Eso es lo que yo les diría, ¿no? Pues Ricardo, te agradecemos muchísimo el tiempo. Vemos que ya están llegando tus alumnos. Ok. Y en verdad yo también te agradezco que
enseñaste a pintar. Ya no pinto óleo, pero sigo pintando mis acuarelas, Ah, ok. ¿no? Aunque ande en el avión, ahí llevo mi kit Es pintando. uno de sus encantos, ¿sí? exacto. Entonces ahí voy dibujando o estoy en el hotel y ahí lo voy haciendo porque es algo que como tú dices, es una pasión, ¿no? Mm, Expresar algo, Sí, sí, sí. plasmar una idea Ajá, en un papel. En mi caso es en un papel, ¿no? claro. O claro. lo podemos hacer en un muro, en un mural, o lo podemos hacer creo que es tela, ¿no? Es tela. Es sí. tela, Acrílico sobre tela. acrílico sobre tela o en metal, o uno puede pintar donde sea, ¿no? Donde sea. Y entonces te agradecemos muchísimo Es un placer. el tiempo y Fue todo un placer. un placer verte. ¿eh? Encantado.